La etnografía crítica, en particular, adopta una orientación teórica compleja hacia la cultura, y es así como en diversos colectivos difieren de magnitud, de tal forma que las instituciones educativas, la comunidad estudiantil, las clases o los grupos activos son tratados como heterogéneos, conflictivos, cohesivos, sin perder de vista el contraste con las relatividades de las culturas, las cuales son diferentes pero iguales. Aquí es donde la etnografía crítica explícitamente asume que la cultura está posicionada desigualmente en relaciones de poder, y eso es contundente en sus posturas, de lo que no cabe duda por parte de quienes estudiamos derechos humanos. Cabe mencionar que el campo de la etnografía se ubica en los Estados Unidos y fue fuertemente influenciado por dos tradiciones: la antropología británica, que data desde el siglo XIX, y la Escuela de Chicago desde 1960, siendo la antropología establecida como disciplina académica, donde a través de los misioneros, los exploradores, los comerciantes, los marineros, los administradores, colonizadores de esa época, utilizaron como método principal cuestionarios para obtener información de la población. Perdón. Luego, esos mismos cuestionarios fueron enviados a las metrópolis de la colonia para la interpretación etnográfica. Al final del siglo, más personas comenzaron a financiar sus propias expediciones etnográficas con el único propósito de conducir los estudios. Estas monografías fueron generalmente basadas en preguntas predeterminadas que respondían a los intereses y beneficios de la colonia. Esta fue la base que durante largos periodos de tiempo la observación participante, así como el trabajo de campo, se fueron desarrollando de tal manera que el trabajo, por ejemplo, de Bronislaw Malinowski en Inglaterra y Frank Boas en Estados Unidos, en conjunto con sus estudiantes, reconocieron la complejidad de las culturas y de las interconexiones de cada individuo dentro de la sociedad, de tal manera que se inicia con aspectos tales como los que llama Radcliffe Brown la estructura funcionalista, la cual se preocupa por definir y determinar los grupos sociales y las interconexiones con sus propios sistemas de estructuras, excluyendo las influencias externas, que es decir, la conducta humana es la que guía y determina el comportamiento y la cultura de los individuos. Otra línea de pensamiento que fue importante para el desarrollo de la etnografía y que interesa mencionar para nuestra clase es el positivismo, ya que este está basado en la idea de lo empírico, donde se debe de alcanzar la meta del conocimiento positivista, el cual, a fin de cuentas, es la ley de su éxito. Para el positivismo, el conocimiento genuino está fundado directamente por la experiencia, y esas experiencias se materializan en hechos sociales determinados, por lo que la subjetividad puede ser reducida por la presencia de la persona etnógrafa. Posteriormente surge el pospositivismo, cuya corriente de pensamiento está referida a la nueva etnografía. Como les dije en esta clase, como les estoy diciendo, la meta del positivismo es la objetividad, la predicción, la relación causa-efecto, contrario a la visión de la investigación cualitativa que busca el reconocimiento y la contemplación de la experiencia subjetiva humana. La etnografía crítica ha sido alimentada de esas corrientes de pensamiento y son, desde el análisis, las consideraciones que dieron origen a propiamente la etnografía crítica. En el estudio de la etnografía crítica es básico, dentro de la investigación, propiamente la crítica, así como las transformaciones de las estructuras sociales, políticas, culturales, económicas, étnicas y también de género, aspectos todos que construyen y explotan a la humanidad, en donde hay dos conceptos claves que son el activismo y la abogacía. De tal manera que quien investiga debe verse en un papel investigador y facilitador. Existen coincidencias entre ambas posturas de pensamiento, porque en uno y otro, la investigadora o el investigador etnográfico se interesa en estudiar grupos marginados de la sociedad de una cultura, y para ello se analizan categorías o conceptos vinculados con situaciones sociales como el poder, la injusticia, la represión, las víctimas de la sociedad, tal como les he mencionado que es la postura de la etnografía crítica. Resulta entonces primordial
o señalarles que el objetivo principal es esclarecer la situación de las personas participantes relegadas con fines de denuncia, y el etnógrafo o etnógrafa debe de estar consciente que su propia posición ideológica, y además de mantenerse reflexivo o reflexiva para poder incluir todas las voces y expresiones de la cultura en la cual se encuentra. Es así como los temas de inequidad, injusticia y la emancipación de las personas son relevantes en un estudio de etnografía crítica. Parece que dentro de las líneas de investigación surge la emancipación como una meta de investigación crítica. ¿Por qué? Porque se debe de investigar como meta principal la libertad de las personas desde las voces dominación y represión, en donde la etnografía crítica debe servir a los intereses de las víctimas de explotación, alineación y de autoridad arbitraria, y en eso coincide con los planteamientos que hemos venido señalando. Cabe resaltar, sin embargo, que hay que concebir a la etnografía en términos dialógicos y colaboracionistas, que esto viene a modificar la postura de voces a una de activistas, donde pueden ustedes concebir a la etnografía como un proceso de creación de cultura, lo que implica teorizar e investigar a las personas a través de conversaciones políticamente sensibles. En otra palabra, podemos abogar por una etnografía crítica liberadora, donde quien investiga debe cuestionar lo que es indagado, lo que se está indagando, lo que logre no solamente socializar determinadas lecturas teóricas, sino que alcance a desarrollar discusiones conceptuales sobre las categorías sociales y las culturas políticas del movimiento democrático. ¿Qué quiero decir? El saber académico se mezcla con el saber activista. Y eso es fundamental de mencionar porque constituye el objetivo principal de la etnografía crítica. De tal forma, la etnografía crítica es denunciar hechos que riñen con los derechos humanos, la justicia social, la discriminación de las etnias, entre otros aspectos. Es fundamental señalar que hoy, más que nunca, por los hechos que se viven en la sociedad postmoderna, resulta necesaria la etnografía crítica, donde otra línea de investigación y reto debe de ser un movimiento de denuncia, particularmente con la política económica desde el surgimiento del capitalismo, en el que surgen conceptos tales como el poder, la dominación, la hegemonía, ya que germinan en esta corriente del posmodernismo y deben de tener mucho significado, especialmente para los países del tercer mundo, como son llamados los países en vías de desarrollo. Es importante que recalquemos que la etnografía crítica es una corriente de investigación que se aplica en estudios de política, y también quienes realizan las investigaciones se involucran en movimientos políticos. De ese modo, la etnografía crítica servirá efectivamente solo cuando la academia haya sido transformada, lo que de por sí es un proceso complejo. Nada fácil por cuanto no toda la población académica comparte este planteamiento de persona activista profundamente identificada con los sectores desposeídos y marginados. Vigila la clase política dominante, busca la emancipación. La reflexión etnográfica mantiene al profesional sin separación del objeto de investigación. Se ve como una persona que unifica el conocimiento, puede tomar la hermenéutica para poder establecer identificación entre el sujeto observador y el observado. Por ejemplo, una línea de investigación etnográfica crítica podría ser la inmigración. Estas líneas de investigación no son nuevas, todo lo contrario, se han desarrollado desde algunas décadas en Norteamérica, en Europa, y han empezado también a desarrollarse en México, lo que quizás sí resulta de alguna manera interesante para el caso concreto de nuestro país, que ustedes podrán o han estado observando a través de estos videos y de nuestras clases.